como es habitual. Y me gustaría en esta mañana poder también compartir con vosotros un pasaje que se encuentra en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14. Y mientras lo buscáis, pensamos también en qué es lo que encontramos en ese lugar. Hacia el final del capítulo, hacia el final del Evangelio, podéis imaginar que está hablando de los últimos días del Señor Jesús aquí en la tierra. Y en ese capítulo parece que da un paso más adelante a lo que se ha dado a conocer con el nombre de la pasión del Señor, la pasión de Cristo. Pero este pasaje nos enseña a ser desafiados a considerar cómo es nuestra relación con Jesucristo. Y ya sé que tal vez la mayoría de nosotros saltamos al piloto automático, decimos, bueno, yo ya conozco al Señor, mi relación está bien con el Señor. Mi pregunta y la que nos hace este pasaje a nosotros es, ¿qué tal estamos creyendo? ¿Qué tal estamos siguiendo a Jesucristo? ¿Qué tal estamos testificando de Cristo? Y estas tres preguntas, estos tres aspectos, los podemos contestar con tres personajes que aparecen en este relato. Tres personajes que nos enseñan cómo creer, cómo seguir, cómo testificar de Jesucristo. Así que acompañadme a capítulo 14, versículo 53 de Marcos. 14:53 dice la Escritura: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas en sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican esos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Señor, entramos con reverencia y con sumo cuidado ante las palabras de tu Evangelio y aquello que Cristo Jesús padeció por cada uno de nosotros. Ayúdanos por tu Espíritu a entender y aplicar tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Decía que en este momento de la historia tenemos tres personajes que nos enseñan a considerar o nos invitan a considerar cómo creemos, cómo seguimos y cómo testificamos de Jesús. Y el primer personaje que no se menciona, pero podemos saber perfectamente de quién se trata, es un religioso deshonesto, llamado Caifás, el sumo sacerdote. Nos empieza hablando el texto que después de capturar, de apresar a Jesús de esa manera tan cobarde, con una turba armada en medio del huerto del Getsemaní, se lo llevaron al sumo sacerdote a comparecer delante de Caifás. Caifás tenía a su suegro Anás también participando en el ajo, muy bien compenetrados, como veremos.
Pero fijémonos ahora en este personaje, muy religioso, representante de la religiosidad judía de aquel momento. Era el sumo sacerdote, era el que presidía el Sanedrín, el concilio judío. Sustituía, como he dicho, a su suegro Anás, que había sido el anterior sumo sacerdote, y tenía, por tanto, una gran influencia en las decisiones religiosas y de la sociedad de aquel momento, porque aunque no tuvieran autonomía los judíos y estuvieran bajo el yugo romano, pero se les daba cierta libertad con el fin de que no promovieran ningún altercado, ninguna revuelta. Formaban tanto Caifás como con su suegro Anás y seguramente sus conocidos un buen equipo. Y de hecho ya habían tomado una decisión que enseguida veremos. Pero fijémonos qué era eso del concilio al que fue llevado Jesús en esa noche. El Sanedrín o el concilio judío estaba formado, cuando estaba en su pleno, por 72 personas. 72 personas que estaban encabezadas por el sumo sacerdote, pero a veces cuando no había posibilidad de juntarlos a los 72, había otra expresión que se podía constituir, como el pleno, digamos, en medio, o de semiurgencia, que con 23 miembros era suficiente. Y parece ser que aquella noche, por la premura, podría haberse convocado un concilio menor que el pleno. Pero lo que era interesante de este concilio era quién lo formaba. Básicamente estaba formado por dos grupos de personas, unos eran los fariseos y otros eran los saduceos. Y es importante considerarlos, eran dos de las sectas más preponderantes dentro del judaísmo, del movimiento judaísmo del tiempo de Jesús. Los fariseos los conocemos bastante a través del Evangelio, porque se encontraron muchas veces discutiendo con Jesús acerca de cosas que eran de la ley. Eran muy cercanos a los escribas eran los que enseñaban, los fariseos, podríamos decir, eran los que promulgaban y practicaban las leyes judías de la manera más estricta posible. Pero Caifás era del otro grupo, era del grupo de los saduceos, por cierto, el grupo más influyente dentro del Sanedrín y el que copaba los lugares más preponderantes, entre ellos, como he dicho, el sumo sacerdocio, ¿no? Pero era interesante porque este grupo de judíos religiosos, los saduceos, no creían en la resurrección de los muertos. No creían, nos dice en Marcos capítulo 12, versículo 18, que por esa razón fueron a llevarle una pregunta difícil a Jesús acerca de la resurrección de los muertos, porque no creían en la resurrección de los muertos. Nos dice también en Hechos 23 que no creían ni en espíritu, ni creían tampoco en ángeles. Parece que habían sacado de la Escritura todo lo que fuera sobrenatural, todo lo que no pudiera caber en sus mentes humanas, quedaba fuera. Si negaban buena parte de lo sobrenatural que las Escrituras enseñan, en cuanto a que hay vida más allá de la vida terrenal, en cuanto a que hay espíritu, claro que hay espíritu, y también en que hay ángeles y están su acción vistas a lo largo de las páginas de la Escritura, ¿qué es lo que quedaría? Solo faltaría tener un concepto abstracto de Dios por parte de los saduceos para quedarse en una fe puramente humana. ¿En qué consistía esa fe? Una fe que solo respondía a ritos, solo respondía a influencias, solo respondía a movimiento de masas, pero nada más, nada más. Y nos hace pensar en este momento este hombre, Caifás, este personaje, que puede haber personas que vivan como Caifás, asidos a la religión, absorbidos por la estructura, de manera que su fe no descansa en un Dios vivo, en un Dios eterno, sino más que nada en las costumbres recibidas, en las tradiciones recibidas y nada más. Caifás podría decir, mira, no me quites de eso, no me hables de Mesías, no me hables de nuevos cielos, de nueva tierra, de reino. A mí lo que me interesa es lo que tengo ahora y mantener lo que tengo ahora. Y si puedo conseguir más, mejor. Pero ya está.
Su motivación era mantener su estatus, su influencia, porque no hay perspectiva de más allá. No hay perspectiva más allá de esta vida. Solo me interesa lo terrenal, el aquí y el ahora. Y estamos hablando de una persona religiosa. Decía el Señor allí en el Sermón del Monte, en Mateo 6:21, donde esté vuestro tesoro, allá estará también vuestro corazón. El corazón va a estar, y no solo el corazón, sino también el alma, allá donde esté nuestro tesoro. Si nuestro tesoro está en mantener un estatus, por muy religioso y piadoso que parezca, ahí va a morir, ahí se va a secar. ¿Dónde está tu tesoro, tu esperanza, lo que más valoras en esta vida? Porque donde esté tu tesoro, estará tu corazón y también estará tu alma. Este Caifás había hecho una profecía, recoge el Evangelio de Juan, capítulo 11, que profetizó que Jesús tenía que morir, Mira por dónde. Dijo que convenía que muriera, que ellos se salvaran, para que la nación se salvara. Curiosamente dijo una gran verdad, una verdad, pero la dijo por razones puramente egoístas y políticas, solo para tratarse de sacar de encima aquel que veían como una amenaza a Cristo Jesús. Y desde su posición dijo una verdad: uno iba a morir por el pueblo. Y allí quedó registrado en las palabras del apóstol Juan. Veía en Jesús una amenaza a su estatus y no quería escuchar su mensaje, o al menos solo quería escuchar la parte que le interesaba lo suficiente para condenarle y sacarle de en medio. Su intención queda manifiesta en el versículo 55, con los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Topaban con sus propias leyes, porque dentro de todo tenían leyes que querían mantener cierta imparcialidad. Y claro, necesitaban tener algunos testigos que por lo menos concordaran en su testimonio para que fueran fieles, fueran verdaderos. Y todo lo que se decía contra Jesús estaba lleno de contradicciones. A Jesús no era fácil pillarlo en sus palabras, porque tenía palabras de vida eterna, tenía palabras de autoridad. Pero ellos seguían buscando testimonio contra Jesús, y uno y otro dice que levantándose dieron falso testimonio contra él, diciendo: hemos oído decir esto, mira, que va a tirar el templo con sus propias manos y con sus propias manos va a edificar otro. Algo absurdo, porque no era lo que el Señor estaba tratando de decir. Pero sí, tomando sus palabras fuera de contexto, trataban de ir contra él. En el interrogatorio se levantaron muchos de estos testigos que no concordaban, nos dice la Escritura. De modo que Caifás toma el papel de juez y se dedica a interrogar directamente a Jesús. Y cuando le pregunta directamente, claramente muestra que su respuesta, la respuesta de Jesús, no le gustó absolutamente nada. Dice el 63 que cuando el sumo sacerdote escuchó la respuesta de Jesús, rasgó sus vestiduras y dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Ya he encontrado lo que necesitábamos para condenar a este hombre. Ahora es interesante, hago como paréntesis, que el evangelista Marcos registra en un corto espacio del texto tres vestiduras que se rasgan. La primera de ellas es esta, la de Caifás, las vestiduras del sumo sacerdote Caifás en el versículo 63. Un acto de orgullo religioso, de aquel que quiere defender su posición y para escenificarla, dramatizarla, rompía sus vestiduras diciendo: qué blasfemia más grande se ha dicho en este lugar. No sé si nos rasgamos las vestiduras por algunas cosas, en manifestación a veces de un orgullo religioso, no de una verdadera humildad. Pero Caifás se la rasgó por ese orgullo religioso. Pero más adelante encontramos otras vestiduras. En el capítulo 15, en el versículo 24,
Dice que al pie de la cruz había otra escena. Cuando le hubieran crucificado a Jesús, dice, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Las vestiduras rasgadas de Jesús al pie de la cruz, que nos muestran en ese caso un acto de egoísmo humano, de aquel que quiere sacar provecho de la desgracia de otro. Y aquel que iba a ser crucificado, ¿para qué necesitaba? Si iba a ser crucificado completamente desnudo, en vergüenza. Así que repartieron sus vestidos y sobre su ropa echaron suertes, cumpliendo así la profecía bíblica, que fue literal. Pero ese rasgar las vestiduras al pie de la cruz en muestra de un acto de egoísmo humano. ¿Cómo contrasta con la tercera cosa que se ve rasgada en el pasaje? En 15:38, un poquito más adelante, encontramos que cuando Cristo exhaló su aliento, cuando entregó su espíritu al Padre, dice el versículo 38 que entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Otra vestidura, aquella cortina de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, un velo alto, todo urdido con primor de belleza, cosido de lino y otros hilos dorados y carmesí, que separaba el lugar santo del santísimo, que solamente podía cruzar una vez al año el sumo sacerdote, y después de ofrecer un sacrificio por él, sus pecados y por los pecados del pueblo, quedaba abierto y rasgado de arriba abajo. Y Marcos señala, como los demás evangelistas, ese detalle tan importante, que siendo un velo tremendamente alto, llegaría del techo probablemente al suelo, fue rasgado desde el cielo a la tierra. No podía ser rasgado de otra manera. No fue ninguna intervención humana la que abrió ese velo, sino Dios mismo, diciendo, consumado es la obra de la salvación, el camino queda abierto. Y aún aquellos religiosos orgullosos y aún aquellos egoístas humanos tratando de sacar provecho de la desgracia de un reo injustamente condenado, Dios abre el camino para su justicia, para la reconciliación con Él. A pesar del terrible acto injusto, humano, que se estaba realizando en aquel momento, en el patio del sumo sacerdote, y después culminado en aquel Gólgota terrible. Allí está Dios preparando el camino para que el pecador arrepentido pueda llegar hasta su presencia, hasta la presencia de Dios. No se trata de la opinión de Caifás, no se trata de los estereotipos religiosos de Caifás, ni de su opinión ni de nuestra opinión, sino de la de Dios. Lo que Él ha hecho para que puedas y podamos acercarnos a Él. ¿Cómo vas en ese camino de acercamiento a Dios? Ese velo que se abrió, dice la carta a los Hebreos, en su carne, Cristo Jesús, para que tengamos un camino libre, abierto, expedito para poder acercarnos a Él. ¿Cómo está de transitado por cada uno de nosotros? ¿Cómo crees a Jesús? Creemos de una manera muy religiosa, muy ordenada, pero a veces ese camino sigue sin transitarse. Dios abrió el camino para que lo transitemos, para que nos acerquemos a Él, dice, confiadamente, para que pongamos delante de Él alabanza de labios que confiesan su nombre, para que bendigamos y para que testifiquemos, como después también nos mostrará. Un religioso deshonesto, Caifás, nos presenta el texto también otro personaje, y vamos a él. En el segundo versículo de nuestra lectura nos menciona a Pedro. Y Pedro le siguió, versículo 54, de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Ya no nos dirá nada más de Pedro hasta el pasaje posterior, donde se va a ocupar expresamente de él. Pero dejadme ver algo de él, cómo seguía
a Jesús en ese momento. Un seguidor en la distancia. Un seguidor en la distancia. Pedro seguía a Jesús de lejos. Tal vez en la primera escapada desde el huerto del Getsemaní, donde habían apresado a Jesús y sus discípulos salieron corriendo. Algunos tanto que se olvidaron hasta de la ropa. Y hay testimonio de uno que parece ser el mismo autor que está narrando estos hechos, que estaba envuelto en una sábana, dice la Escritura, y cuando fue agarrado soltó la sábana y se marchó corriendo desnudo. Ese era el temor que tenían. Y Pedro también con ellos. A pesar de un arranque de valentía, sacando la espada, y cortando la oreja al que más cerca tuvo, el criado del sumo sacerdote. Pero no sirvió de nada. Pronto el temor se apoderó. Aunque quiso seguir a Jesús a ver qué iba a pasar con él, con el maestro. Ese Pedro impetuoso, valiente, visceral, era un pescador, sabemos por la Escritura. Fue llamado a formar parte del grupo de los discípulos de Jesús. Aquel Pedro que presenció una pesca extraordinaria, una pesca milagrosa, desde su propia barca, que le llevó a echarse a los pies de Jesús y decir: apártate de mí, pues soy un hombre pecador. Soy un hombre pecador. Pero Jesús le dijo: Pedro, yo voy a hacer de ti un pescador de hombres. Algo que marcaría su vida. Aunque él todavía no sabía la dimensión de ese llamamiento. A veces el Señor nos llama y no sabemos cuál es esa dimensión. Hasta dónde puede llegar si somos capaces de obedecer humildemente. Por eso es importante dar el primer paso, como él dio. Y aunque era un paso dubitativo y un paso desde lejos, nos muestra una voluntad. Este Pedro pertenecía al grupo no solo de los discípulos, sino de los discípulos cercanos, los más íntimos de Jesús. Y en cierta ocasión subió con Jesús a un monte alto, nos dice, y que allí se transfiguró el Señor delante de ellos. Marcos recoge el capítulo 9. Y vio la gloria de Cristo manifestada en aquel que seguía. Qué visión más impactante y privilegiada para él. No solo terminó ahí su privilegio, sino que además dice que fue receptor de una revelación especial del Padre mismo. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Y algunos pues dijeron hipótesis y habladurías. Pero ahí Pedro prorrumpió y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, no te lo ha revelado ninguna persona, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Qué privilegio! Recibir una revelación de parte de Dios tan clara acerca de la persona de Cristo Jesús. Y además, designado para, ni más ni menos, abrir las puertas del reino. Y ahí lo vemos en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, predicando: varones judíos, este Jesús, ¿sabéis quién es? El Cristo, el Señor. Y abriendo la puerta de la salvación a miles de personas. Y más tarde a los gentiles y a los samaritanos. Abriendo las puertas del reino. Acompañó a Jesús en los momentos más angustiosos, pocas horas antes, en Getsemaní mismo. Y oyendo las palabras de Jesús: velad y orad. Pedro, vela, ora, para que no entres en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, Me hace pensar, Pedro, que uno puede ser privilegiado y conocer a Jesús de una manera muy especial, muy profunda, muy privilegiada como lo hizo Pedro, y sufrir una crisis en cualquier momento. No estamos exentos. Pedro no está hecho de otra materia, de otra sustancia que estamos hechos tú y yo. Y aun siendo aún Pedro, nos enseña que cualquiera podemos caer en debilidad. Por eso necesitamos velar y orar. Seguir a Cristo en la distancia. Pedro parecía que en aquel momento estaba inclinado. Sería solo transitorio, gracias a Dios. Gracias porque aprendió la lección, como también nosotros necesitamos aprender. Porque seguir a Cristo en la distancia es quedar en el terreno más vulnerable al enemigo.
el terreno más vulnerable a las crisis. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? ¿Cómo es tu seguimiento a Jesús? ¿Es un seguimiento en la distancia? Bueno, vamos viendo cómo le va pasando, qué va haciendo, qué se va diciendo de él, pero no hay implicación. Mejor nos quedamos aquí al fueguecito de los alguaciles en el patio del sumo sacerdote. Tal vez viendo los insultos, escuchando, mejor dicho, los insultos, viendo el ambiente tan hostil que se revelaba y se mostraba contra Jesús el Mesías. El desánimo, el temor, la apatía, el abandono van a aparecer para derrotarnos en la vida cristiana si optamos por un seguir a Jesús desde lejos, en la distancia. Pedro aprendería poco después que para evitar cualquier inconveniente de seguir de lejos y no tener que llorar amargamente, es necesario acercarse a Cristo. Y tal vez podemos ser o esos religiosos como Caifás, o tal vez alguien que se conforma con seguir a la distancia, que no tengamos que llorar amargamente. Pedro digo que aprendió la lección. Y cuando vas a sus cartas, allí en primera y en segunda del apóstol Pedro, encontramos este mismo pasaje, que me suena mucho a las palabras que oyó en el huerto del Getsemaní. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor de vosotros buscando a quien devorar. ¿Cómo había aprendido? Que es fácil caer si dejamos de velar y de orar. Si pensamos que, bueno, esto de la oración no es para mí, esto de estar alerta, bueno, yo ya creo que estoy bastante alerta. Sí, tal vez calentitos al fuego del patio de Caifás, pero probablemente lejos del verdadero fuego del Espíritu. Sed sobrios y velad, porque ese enemigo no va a dejar. No va a dejar que te afirmes. Un seguidor en la distancia, Pedro, pero tengo también un testimonio verdadero aquí, en la persona ni más ni menos que de Jesús. Un testimonio verdadero. Es la tercera persona que nos presenta a Marcos aquí. Y nos muestra cómo es un testimonio eficaz. Un testimonio eficaz consiste en saber cuándo es importante hablar y cuándo es importante callar. Nos da una lección magistral de cuándo hablar y cuándo callar. ¿Cuántas veces lo hacemos al revés? ¿Hablamos cuando tenemos que callar o nos callamos cuando tenemos que hablar? También me veo reflejado en estas palabras, desde luego. Y quiero aprender de este Jesús. Jesús que sería sometido a persecución, a arresto, a escarnio, a tortura, a muerte, en una sucesión de acontecimientos que le pone a uno el vello de punta si se para a pensarlo, a leerlo con detenimiento y a meditarlo. Y en el momento crucial de su defensa delante del sumo sacerdote, destacan dos cosas. Fijaos que cuando es increpado por los testimonios y por el sumo sacerdote, dice en el versículo 60, ¿no respondes nada? Y en el 61, él callaba y nada respondía. No contradijo a ninguno de esos falsos testimonios, de esas mentiras de los que le acusaban, sacando las palabras de contexto. Jesús podía haberlo explicado. Jesús tenía palabras y palabras de autoridad para poder desmentir a cualquiera. Pero parece que Jesús no iba a mover un dedo para desmentir algo que hubiera sido fácil desmentir. No usó su derecho como reo, acusado de hablar. No usó. Para defenderse a sí mismo, ni una sola palabra, aunque le podía traer una condena injusta, una condena terrible. ¿Cómo reaccionamos cuando se dicen mentiras de nosotros? ¿Cómo reaccionamos cuando se dicen mentiras de ti? Enseguida surge de ahí dentro el león, ¿no? ¿Cómo nos tratamos de defender? Pero mira qué hizo Jesús. Ante las mentiras hacia él, no usó ningún esfuerzo para desmentir.
¿Y sabes por qué? Porque eso implicaba saber perfectamente en manos de quién él sabía que estaba su vida. No estaba en manos del sumo sacerdote, aunque pensara él que sí. No estaba en manos de aquella turba que estaba tratando de aportar continuos testimonios contra él. No. Jesús sabía que estaba en manos del Padre y era el momento de callar, de no defenderse. No solo encomendó su espíritu en las manos del Padre en el último aliento en la cruz, como nos dice Lucas 23, en tus manos encomiendo mi espíritu. No solo fue ese momento, fue cada movimiento de su vida. Sabía en las manos de quién estaba. Y la pregunta es si sabemos en las manos de quién estamos. ¿En qué mejores manos podemos estar? ¿Acaso podemos estar mejor en las manos de nuestros propios argumentos, de nuestra propia defensa? Es que si no nos defendemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Si no vindicamos nuestros derechos, ¿quién lo va a hacer? Tenemos un deseo y un impulso de defendernos a nosotros mismos. Pero ¿por qué no dejar en manos de Dios nuestra causa? ¿Y qué si hablan de nosotros o contra nosotros mintiendo? El apóstol Pedro también diría esto. Y el mismo Señor, no os preocupéis cuando os acusen, cuando os vituperen, cuando os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Jesús practicó lo que realmente creía. Su vida estaba en las manos del Padre. Y nos dice el autor de Hebreos en capítulo 12, versículo 2, dice que Jesús, pues, poniendo sus ojos delante del gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Dice, menospreciando el oprobio, menospreciando la vergüenza, menospreciando las mentiras, menospreciando todas las calumnias que se dijeron contra él. Sus ojos estaban puestos en el gozo delante de él. ¿Y sabes cuál era el gozo? Tu salvación y mi salvación. El llevar muchos hijos a la gloria. Y para poder hacer eso posible, no se defendió. Cayó y no respondió a las palabras de mentira. ¿Qué lección más grande aprender? Ahora, si cayó en ese momento, en otro momento sí que respondió. Y respondió directamente a la pregunta del sumo sacerdote cuando le preguntó acerca de su mesianidad y de su filiación, de quién era hijo. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Le pregunta Caifás. Y ahí Jesús no cayó. No cayó ni por un momento. Ante lo que él era verdaderamente, no se podía callar. Respondió cuando Dios tenía que ser glorificado. O responder cuando Dios tiene que ser glorificado es necesario. Si os acordáis, Pedro había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le había dicho, esto es una revelación del Padre. Y ante esas palabras de Dios mismo, no podía estar callado, no podía estar callado. Inspiradas por el Espíritu Santo, Jesús no dejó caer a tierra cuando la verdad de Dios era expuesta. Y tampoco podemos hacer lo mismo nosotros. No podemos callar ante estas realidades. Y esas tres cosas a las cuales Jesús dio testimonio claro y que vamos a verlas ahí en el texto, no podemos tampoco nosotros callarnos. ¿Sabéis cuáles son? Ante la pregunta, Jesús le dijo, yo soy. Y esa introducción es importante, porque sabéis que cuando Jesús empleaba estas palabras, yo soy, estaba haciendo una identificación clara con el yo soy del Antiguo Testamento, con las palabras de Jehová, revelándose a Moisés allá en la zarza ardiente y diciéndole, yo soy el que soy, así te presentarás al pueblo, así te presentarás delante de Faraón, yo soy el que soy. Y cuando él decía, yo soy el pan de vida, yo soy la vid verdadera, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida, estaba continuamente recordando que él se identificaba con el yo soy del Antiguo Testamento. Y ante ese yo soy no se podía callar.
y confesó estas cosas. Confesó en primer lugar que Jesús sí es el Mesías, es el Cristo. ¿Eres tú el Cristo? Yo soy el Cristo. Mesías, ungido, Cristo son palabras sinónimas. El ungido de Dios es aquel que cumple las promesas dadas por Dios, el que lleva en sí el castigo de todos nosotros en la cruz. El siervo sufriente presentado por Isaías en el capítulo 53. Y como diría Pedro en Pentecostés, este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, dueño absoluto y Mesías. Y Pablo añade en la carta a Filipenses un pasaje muy conocido. Dice que después de haberse humillado hasta lo sumo, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ese nombre, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No se puede callar. Jesús es el Mesías, el ungido de Dios, el que ocupa nuestro lugar. Pero Jesús también es el Hijo del Dios bendito, el Hijo de Dios, designado por ese Dios, por Dios mismo, para sentarse en el trono. Y así nos expone brillantemente la carta a los hebreos, que dice que Dios, que ha hablado muchas veces de muchas maneras a través de los profetas en otros tiempos, ahora nos ha hablado a través del Hijo, nos ha hablado en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Él es la causa de la creación de todo lo que vemos, del universo, el resplandor de su gloria, la imagen de su esencia, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Mira quién es el Hijo. Pero ese que ha efectuado la purificación de nuestros pecados por la cruz, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. A quien confiesas como Jesús, como Cristo, es al que Dios ha sentado en lo alto. Y cuando Cristo se sienta en lo alto, solo nos toca callar, pero después confesar que tú eres el Hijo de Dios, el Dios viviente. A este Jesús le dice Dios mismo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, recogiendo las palabras del Salmo y repetidas en Hebreos 1:5. Aquel que está sentado en el trono. Pero ¿sabes lo curioso? Es que dice la Escritura en Apocalipsis 3:21 que aquel que ha vencido se sentará conmigo en el trono. Cristo se sienta en el trono de la diestra de la majestad de las alturas y sienta a todo el que vence, a todo el que cree, a todo el que confiesa que Jesucristo es el Señor, lo sienta con él para regir a las naciones con vara de hierro. Ese es nuestro destino, sentados con él en el trono. Jesús es el Hijo de Dios y nosotros somos llamados también hijos de Dios. Aquellos que han creído han recibido el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios y compartir con el Hijo, coheredar con el Hijo todas las riquezas de la gloria. Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo, Jesús también es el Hijo del Hombre. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo, dice Jesús ante Caifás. Ese título de Hijo de Hombre, o ese apelativo que Jesús usó varias veces en el Evangelio, estaba tomado de un pasaje de Daniel capítulo 7, versículo 13. El Hijo del Hombre. Y es presentado viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gloria, anticipado en Daniel, pero un día también visible para todos nosotros. No nos quedamos en la cruz del Gólgota, aunque recordamos el padecimiento y la muerte de Cristo. Ni tampoco nos quedamos en la tumba vacía, aunque lo glorificamos por su resurrección. Seguimos hasta el Monte de los Olivos y vemos con la multitud cómo fue elevado. Y dice que unos varones se pusieron ante ellos y les preguntaron: ¿qué miráis al cielo? Este varón que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá. ¿Cómo miras al cielo? Bueno, ves nubes, me encanta en la noche ver las estrellas, y si tienes suerte, pues ver alguna fugaz, especialmente ahora en el verano, pero lo ves como el lugar de donde vendrá Cristo pronto.
Cristo viene. Y también es necesario que esto sea publicado, que Él es el Mesías, el que cumple todos los requisitos de la palabra de Dios, el que toma nuestro lugar, el que ha sido puesto en lo más alto con un nombre, sobre todo nombre, pero es también el que viene con poder y gloria. Y Cristo viene, pero no siempre somos conscientes de esta realidad, de esta verdad. Y no sabemos cuánto puede ser. Tal vez hoy, tal vez hoy. Mira al cielo cuando salgamos de aquí y piensa, ese Jesús vendrá en las nubes de los cielos a buscarte. Espero que le estés buscando, que le estés esperando, porque es la única posibilidad de poder compartir con Él su gloria. Es el momento, terminamos, de dar testimonio y de no callar. Confesando como confesó Jesús, que Jesús es el Cristo, el Salvador, el que murió por mis pecados, el que me ha limpiado con su sangre preciosa, que me ha perdonado de toda maldad, me ha sacado de esas puertas de la muerte y colocado ante las puertas de Sión. Gloria a Dios por ello. Que Jesús es el Hijo de Dios, es el Señor de mi vida, es el que le debo obediencia, gloria, lealtad y a nadie más, sin que nadie pueda ocupar ese lugar en mi vida. Nadie puede ocuparlo, ni mi religión, ni mi familia. Cristo es el primero. Y que Jesús es el Hijo del Hombre, que viene pronto para recoger a sus hijos e hijas que le esperan, para llevarlos a ese hogar preparado. No se turbe vuestro corazón, no tengáis miedo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y eso no lo dice el Señor para que nos olvidemos y nos abstraigamos de la realidad de nuestro mundo terrible y miserable, para pensar en un más allá, para que tengamos bien claras esas dos cosas. Por un lado, la esperanza de compartir con Él la eternidad, pero por otro, sabiendo que es la esperanza para este mundo. Y hay que testificar, y hay que decir y compartir con los que todavía no conocen eso que sabemos tú y yo. Y hacerlo porque los días son malos, son cortos, dice el apóstol. ¿Puedes tú confesar también esta gran verdad? O sí, la podemos confesar, pero mejor desde la religiosidad de Caifás, o desde la lejanía de Pedro, en momento de crisis. Es el momento de acercarnos. Callar para defendernos a nosotros mismos, pero hablar para vindicar el nombre de Cristo. Señor, ayúdanos, Padre, porque saber cómo hacerlo no lo sabemos. Pero gracias porque tu Espíritu en tus hijos y en tus hijas, Señor, hace ver la realidad de una manera muy distinta. Y mientras miramos al cielo con la esperanza de que el Hijo del Hombre venga en las nubes con poder y gloria, Señor, tenemos pocos días para que otros conozcan de Cristo. Señor, ayúdanos a hacerlo por todos los medios, en todas las maneras, en todo tiempo, con toda palabra, con toda acción. Señor, no nos conformamos con el calor del fuego, ni seguir en la distancia para ver las cosas que están pasando en este mundo tan terribles, sino adelantarnos con esperanza a aquel que está desesperado. Señor, condúcenos y guíanos a aquellas personas que están en desesperación, como lo estuvimos nosotros un día, y llévalos de las puertas de la muerte hasta las puertas de Sión. Gracias, Señor, por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, a quien glorificamos, a quien alabamos, a quien bendecimos y a quien queremos también testificar y publicar. En el bendito nombre. Amén.